Dios les bendiga a todos, mi nombre es Amílcar Santiago. Voy a estar enseñando sobre la ley y la gracia y vamos a estar intercambiando personajes. Yo voy a interpretar el hombre que estudia la palabra y la enseña a través del pensamiento de la ley y la gracia. Mientras tanto, otra persona va a estar enseñando sobre lo que es la gracia como correctamente. Cuando estudiamos la palabra, usted se va a encontrar con dos grandes temas: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Dos pactos importantes dentro de las Escrituras que establecen una forma de vida en lo que es la vida espiritual. Y esto lo va a ayudar a usted a comprender la importancia de entender la diferencia de estos dos pactos y de cómo vivir correctamente. Porque cuando uno piensa y cree correctamente, usted puede vivir correctamente. Así que los dejo con el hombre que va a interpretar la gracia. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga a todos que nos están viendo a través del internet. Quiero decirles que mi nombre es Amílcar Santiago y estamos Amílcar Santiago Padre y Amílcar Santiago Hijo. Estamos aquí en su casa. Nosotros vamos a estar instalando una conversación sobre lo que es la ley y la gracia y de esta forma pues vamos a aclarar muchas cosas que los cristianos pues estamos hablando sobre este tema. Y muchos pues tienen sus ciertas formas de cómo la ven, de cómo ven la gracia y cómo ven la ley. También voy a enseñar que la ley y la gracia son dos cosas separadas. Sin embargo, muchos creen que son unidas estos dos pactos. Y vamos a explicar sobre este tema y va a notar que entonces se va a dar cuenta que realmente la ley y la gracia no pueden estar juntas, porque el mismo Jesús fue el que la separó. Así que bajo esta forma que estoy explicándola, pues vamos a llegar a ella. Así que esperamos que ustedes todos estén bien atentos a ella para que puedan ver la diferencia de estos dos temas tan preciosos. Que el Señor les bendiga. Hermanos, yo creo en dos pactos para que el cristiano se dirija por él. Son la ley y la gracia. Y aquí estoy para presentar por qué la ley y la gracia son pactos necesarios en nuestra vida. El pacto de la ley comienza en el monte Sinaí, dado por Dios al pueblo de Israel. Y hay hermanos que piensan que solamente deben regirse por el pacto de la gracia. Pero yo digo, no solamente por el pacto de la gracia, sino también por el pacto de la ley que fue dado a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué no tener dos pactos? Este pacto de ley no es solamente para Israel, sino que también es ejemplo para todas las naciones. Por eso la importancia del pacto de la ley. El hermano Ley, en su explicación, estaba diciendo que la gracia y la ley es lo mejor de los dos pactos. También usó la palabra de que yo creo. Le diré que sí, es cuestión de creer, pero es necesario saber la verdad, la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. La diferencia es que también él dice que la ley fue dada para todas las naciones, incluso primeramente a Israel y después a las demás naciones. Sin embargo, en Éxodo capítulo 20 dice claramente, a Israel le dice claramente, Dios le dice a ellos: porque te saqué de Egipto, porque eras esclavo, porque estuviste allí pasando toda esa vida de esclavitud, y por eso fue que yo te saqué de esa tierra. O sea que
la palabra no está siendo dada a las demás naciones, porque las demás naciones ya tenían ley por sí mismos. En otras palabras, cuando Dios da los mandamientos al pueblo de Israel, realmente lo que está haciendo es que ellos pidieron ley, y por eso es que Dios les da esa ley y empieza a darle unos mandamientos, porque ellos eran esclavos en esa nación de Egipto. Amén. Soy el hermano Ley. Y a veces soy el hermano Gracia. Cuando conviene tengo lo mejor de dos mundos. En este momento yo vivo bajo los dos pactos. Yo creo, hermanos, que Dios nos dio dos pactos para que el cristiano se dirija por él. Son la ley y la gracia. Y aquí estoy para presentar por qué la ley y la gracia son pactos necesarios en nuestras vidas. No es que crean toda la ley, sino más bien los 10 mandamientos, el decálogo, que nunca ha sido quitado. Nuestro hermano Ley trajo a colación que la ley de los 10 mandamientos son necesarios para nuestras vidas, y que aunque él no cree en toda la ley completa, porque hay diferencia entre los mandamientos y las fiestas y diferentes ritos que cuando Dios daba los mandamientos, pero realmente son todas un mandamiento. No hay tal división, sino que todos son un solo mandamiento, que eso es lo que muchos no quieren o no pueden verlo. Sino solamente los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra de zafiro. Le probaré por las escrituras que si los 10 mandamientos, juntos con los otros 300 que hay, o 300 y pico que hay, fueron establecidos para ser guardados por los israelitas. El hermano insiste en que los 10 mandamientos son nuestra forma de guiarnos en el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a un texto que se encuentra en Colosenses 2:14. El apóstol Pablo nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjese que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. No estaba a favor, sino que estaba en contra. Que nos era contraria, o sea que nos era difícil de llevar. Los exhibió públicamente. ¿Dónde el Señor los exhibió públicamente? Por supuesto, en la cruz del Calvario. A ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los israelitas. Y Jesús en la cruz triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué el Señor está triunfando sobre el pueblo de Israel en la cruz? Porque ellos prometieron guardar los mandamientos al Señor, porque ellos lo pidieron. Ellos pidieron los mandamientos para poder agradar a Dios, no basado a lo que Dios enseñaba, sino basado en el esfuerzo de ellos poder guardar los mandamientos. Por eso fue que ellos pidieron los mandamientos. En otras palabras, los mandamientos fueron dados por la ley de estos hombres de ese tiempo, que prefirieron hacer ellos mismos por fuerza propia, guardar los mandamientos, como así otras naciones también tenían diferentes formas de guardar otros mandamientos que ellos guardaban dentro de su sociedad. Ahora bien, al ellos tratar de guardar esos mandamientos, lo que hicieron fue que Dios se enojó con ellos. ¿Por qué Dios se enojó con ellos? La palabra dice en Éxodo capítulo 19 que Dios les dijo a Moisés que cuando le diga a ellos que entraran en la nube, ellos debieran entrar en esa entrada
que Dios les decía que entraran en el momento que era. Muchos de ellos no querían entrar en la nube que Dios les dijo que entraran. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 19. Ellos no quisieron entrar y le dijeron a Moisés: no vamos a entrar, háblanos tú a nosotros y que Dios te hable a ti, y entonces nosotros pues te escuchamos a ti y obedecemos lo que Dios dice. Eso fue como una ofensa para Dios mismo. Dios dice en Éxodo 20:19 que se enojó con ellos. ¿Por qué se enojó? Porque no querían ellos entrar en lo que dice en Éxodo 19 por el pacto que Dios le había dado a Abraham y a Jacob. No quisieron entrar en ese pacto que se llama el pacto de fe, de obediencia, el de Abraham, y el de Jacob se llama el pacto de gracia. Pacto de gracia porque Jacob cuando salió de la casa donde estuvo con su hermano y con su familia, dice que él también cogió una piedra y le echó aceite. Y ese aceite simboliza la unción. Sin embargo, había pasado un suceso en su historia de Jacob. Y por primera vez Jacob echa aceite en una piedra, que ahí la primera mención del aceite. Y Dios bendijo a Jacob en esa forma. Así que la ley que Dios quería que el pueblo se dirigiera era la ley que Dios le había dado a Abraham, que era la de la fe. Y a Jacob se le llama la ley de la gracia. Pero que ellos quisieron ellos mismos guardar esa ley, y Dios les dijo: ustedes quieren mandamientos, les voy a dar mandamientos. Y no solamente le dio los 10 mandamientos, hermanos, le dio más de 300 y pico de mandamientos. ¿Y qué les dijo a ellos? Ellos no vieron unas palabras pequeñitas que estaban escritas que decían que el que fallaba en uno de ellos, fallaba en todos. Hermanos, no se confundan, aunque todo lo que el hermano Gracia está diciendo es bíblico. Recuerden que la ley fue dada a los israelitas para que ellos pudieran agradar a Dios y no pecar. La ley no solamente fue dada para los israelitas, sino para todo aquel que cree en Dios. Todo aquel que cree en Dios debe regirse por la ley. Notando bien lo que dijo el hermano Ley, que dice que la ley fue dada para que nosotros pudiéramos agradar a Dios. Realmente, muchos sí pudieron, podemos decir que tenían de parte de Dios un llamado especial. Muchos de ellos fueron personas que conocieron a Jehová, vivieron lo que Dios le daba a ellos dentro de ese periodo de gracia de Abraham. Pero cuando realmente Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, sabemos que ninguno de ellos podían agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dijo a ellos, Dios le dijo a ellos, que si fallaban en uno, fallaban en todos. No necesariamente quiere decir que muchos de ellos no estaban con Dios, sino que simplemente Dios lo que les quería decir es que por más esfuerzo que tú trates, tú nunca podrás agradarme. Porque realmente el único que podía agradar a nuestro Dios era su Hijo. Jesucristo es el único que puede agradar a Dios. Porque Él fue Dios mismo, hecho hombre, fue a la cruz y murió por todos nosotros, inclusive para todos los del tiempo de Moisés. Para todos aquellos que murieron, inclusive para Abraham, inclusive para Adán,
exclusivo para Noé, exclusivo para José, para todos ellos. Jesús muere en la cruz para salvarlos a todos. Fíjese si es así, que en la cruz cuando Él muere y lo llevan a enterrar, dice la palabra también que Él fue a las partes bajas de la tierra. ¿Y para qué fue allá a las partes bajas para la tierra? Aquellos santos que habían muerto tenían que ser levantados para poder entrar a donde Dios. Dice que fue llevado abajo y cuando llegó a las partes bajas de la tierra, a los que estaban cautivos allí, entonces los levanta y se los llevó y trasladó el paraíso que estaba en el centro de la tierra, lo traslada al cielo. Ahí podemos ver que aquel hombre que estaba al lado de él en la cruz, un hombre que estaba allí porque era malo, porque había hecho lo que había hecho. Sin embargo, allí reconoce a Jesús como su Dios y le dice al otro: no te avergüenza de que él no ha hecho nada y está con Dios. Sin embargo, tú y yo estamos aquí por lo que nos merecemos. Y miramos que el Señor lo mira hacia el lado y le dice: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Lo único que tuvo que hacer fue aceptar a Cristo y reconocerlo como Hijo de Dios, como Dios que estaba allí, pasando en esa cruz. Así mismito todos los demás santos del pasado, que vamos a ponerle que estaban salvos en cierto sentido, pero estaban abajo, no estaban donde tenían que estar. Solamente Jesús tuvo que ir abajo para llevarlos a ellos todo arriba. Por eso es que la importancia de que el Hijo de Dios es más importante que los esfuerzos que hicieron los israelitas por tratar de agradar a Dios. Realmente los que agradan a Dios son aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón y al Espíritu Santo, que es el que nos guía. El hermano García terminó hablando sobre Jesucristo y cómo este hombre recibe a Cristo y recibe su salvación. Es maravilloso. Pero fíjate que Jesús, siendo hombre, cumplió toda la ley. Y la cumplió para nosotros, dando ejemplo de que nosotros también debemos cumplir la ley. Dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una bendición de parte de Dios para aquellos que escuchen atentamente a la ley de Jehová. Hay una bendición de Dios para todo aquel que vive la ley de Jehová. Y más allá de eso, la iglesia de Jesús debe por todos los medios guardar la ley que fue dada a Moisés y a la iglesia de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de guardar la ley. Por eso la importancia. El hermano acabó de leer en Deuteronomio 28:1. Estoy viendo que lo que dice en Deuteronomio 28:1, la ley en ese versículo, véalo lentamente, y la ley nos exige que si oímos la voz de Jehová, tu Dios, para guardar por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Todos sus mandamientos son 300 y pico, que anteriormente lo había dicho.
pero les está exigiendo que tenían que oír la voz de Dios para guardar por obra. Ahí es que está el detalle. Que por mucha obra que ellos trataran de guardar los mandamientos, todos los mandamientos que Dios les daba, era difícil. Porque el que fallaba en uno, fallaba en todos. Por eso el versículo 15 del 28 dice: pero si fallas en ellas, caerán las maldiciones que están prescritas. En otras palabras, si ellos guardaban lo que Dios les estaba dando, realmente pues ellos iban a ser bendecidos por Dios. Pero como estaba esa ley también, que si fallaba en algunos de ellos, pues también fallaban en todos. Realmente lo que Dios quiere enseñar es que solamente Cristo es el único que pudo cumplir la ley. Él también dijo que Cristo fue el que cumplió la ley para que nosotros podamos guardarlas. Él realmente, anteriormente había dicho que el Señor había anulado los decretos que nos eran contrarios, lo dije anteriormente en la palabra, y los terminó cuando murió en la cruz, porque estos decretos que eran guardados, como dije anteriormente, eran por fuerza propia. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que el Señor, a través de la cruz, conquista a la ley, porque el único que pudo guardar la ley a perfección fue nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 5:18 dice que Él cumplió la ley. Y cuando cumplió la ley, entró la nueva ley que surge y que empieza los mandamientos del Señor, nuestro Señor Jesús, porque anteriormente tú eras ojo contra ojo, o diente contra diente. También decía que no amaras a tus enemigos. Sin embargo, el Señor Jesús implanta en Mateo 5:18 en adelante que nosotros no debemos odiar, sino que debemos amar a todos, aún a nuestros enemigos. Entonces cambia la solución de lo que fue dado como mandamiento, que la Biblia dice que los mandamientos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que esa ley fue dada para los malhechores, los matricidas, los homicidas, los abominables y todo este tipo de personas. Para eso fue que dado esos mandamientos, porque no era para los justos, no era para Abraham, no era para Jacob, no era para el mismo David, que David era un hombre que cometía errores, pero se arrepentía, hacía sacrificio a Dios y Dios lo veía como algo correcto, que lo amaba tanto. Porque David era un hombre que vivía en la ley, sin embargo actuaba como un hombre de gracia. Y Dios tuvo misericordia con él. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que pasa es lo siguiente, que al hombre tratar de agradar a Dios, por eso fue que cuando Jesús vino a la tierra, se encontró con los doctores de la ley, con los escribas y los fariseos, que aparentaban tener piedad, aparentaban ser cristianos o religiosos entre los judíos, pero se engañaban ellos mismos. La Biblia dice que les llamaba a ellos ciegos, guías de ciegos, porque ellos aparentaban piedad y le daban carga a la gente, que ni ellos mismos podían levantar ni con un solo dedo. Quiere decir que el Señor no le gusta que tú seas un religioso con ritos y con ceremonias y con todo lo que tenías, sino que quiere a un hombre y a una mujer contrito y humillado delante del Señor,
y cambia la forma de vida de la antigua, la cambió en la cruz. ¿Y qué nos dio en la cruz? En la cruz pagó por todos nosotros, pagó nuestros pecados. Era una deuda que la humanidad tenía, sin embargo Él en la cruz la pagó por todos nosotros. Y luego, al tercer día resucita. Y cuando resucita, nos da a nosotros la garantía, nos da un recibo de la paga que hizo en la cruz por todos nosotros. Así que, por eso es que el tratar de agradar a Dios, el tratar de que, como dice aquí en Deuteronomio 28, 1, le dice que si oímos la voz de Jehová tu Dios para guardar por obra todos sus mandamientos que yo les prescribo hoy. Le estaba dando de nuevo, les prescribía más mandamientos. Sin embargo, ellos no podían guardarlo. Y le dice que ellos iban a ser benditos en la ciudad y benditos en el campo. También le dicen a ellos que no iban a hacer cola, que iban a hacer cabeza, que iban a mandar y que iban a tener muchas bendiciones de parte del Señor. Pero también le decía en el versículo 15 de 28, le dice que también si desobedecían, porque ellos prometieron cumplir, que le caerían también las maldiciones que estaban para los desobedientes, para los que se hacían pasar por hombres de Dios y no lo eran. Y el Señor se encontró eso en el tiempo cuando Él vino. Realmente la gracia no exige. Es el obrar de Jesús quien nos da la victoria. Porque la ley es el obrar del ser humano para conquistar victoria. Pero realmente nuestra victoria no está en la ley, sino que nuestra victoria está en Jesucristo, que es el que la da. Nosotros le servimos a Jesucristo porque Él es nuestro Salvador. Él es el que salva, Él es el que nos lleva y nos transforma a una nueva vida. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha llegado este estudio sobre la diferencia entre la ley y la gracia. Jesús es mayor que la ley. Jesús es mayor que Moisés, que Elías. Y cuando hablamos de los profetas y de Moisés, usted debe aprender a buscar a Cristo en medio de las Escrituras. Usted debe de buscar a Jesucristo en la historia de Israel, en la historia de los profetas, y comparar y buscando siempre a Jesucristo. Jesucristo lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Cuando usted haga eso en las Escrituras, usted va a entender de forma diferente y su inteligencia, conocimiento espiritual va a aumentar. Este mensaje lo hará libre de las ataduras que atan a los creyentes por pensar que hoy en día pueden guardar la ley. También están personas que mezclan la ley y la gracia. Predican gracia, pero también predican ley, porque se pasan condenando a la grey, condenando a las personas. Un mensaje de condenación es un mensaje de ley. Dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 que Él nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Y si hay uno nuevo, el viejo terminó. Ya no existe el antiguo pacto, sino que nos vivimos por medio del nuevo pacto. Un pacto que no es por la letra,
no es por lo que la ley dice, sino por el Espíritu dice. Dice, y el Espíritu dice a la iglesia en Apocalipsis. Así que ya no nos regimos por lo que la ley dice, sino por lo que el Espíritu dice. Vivimos en el ahora presente y buscamos la voz del Espíritu de Dios en el ahora. Ahora bien, todo aquello que viene de parte de Dios siempre viene de acuerdo a las enseñanzas del nuevo pacto, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Jesucristo. El Antiguo Testamento es el conocimiento de la ley y es la sombra del que había de venir. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento, porque no podemos ver cosas ahí en el Antiguo Testamento que señalan a la cruz, que señalan a Jesucristo. El Nuevo Testamento es la revelación de nuestra gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracia significa favor inmerecido. La ley implica una demanda. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Hay una exigencia. Pero la gracia te recibe con los brazos abiertos, sin mirar lo que hayas hecho. Por el contrario, te acepta tal como eres. Y entras por medio de la fe a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entra por medio de la fe y por fe, no por obra, para que sea por gracia. Y por gracia recibimos nuestra salvación. Por lo tanto, no vivas más por la ley, no te rijas más por ella. La observamos, sabemos que muchas cosas en ella es buena, pero ya no vivimos por ella, ahora vivimos por la fe en Jesús. Y cuando vivimos por la fe en Jesús, el Padre, a través de Jesucristo, nos transfiere su justicia. Por medio de la ley, la justicia era propia, la justicia propia. Tú vivías por la justicia propia en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto vivimos bajo la justicia que es por medio de la fe. Yo te invito a que vivas por la fe. Yo te invito a que vivas completamente en la gracia de Dios. Mira hacia adelante, hacia Jesucristo, quien es la gracia encarnada. Quiero también darle la gracia a mi padre, que estuvo haciendo este estudio y lo preparó para nosotros. La diferencia entre la ley y la gracia, y por qué es mejor vivir por medio de la gracia. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Amén. Amén.